parece estar. Aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Oremos al Señor para dar inicio a esta transmisión. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, eres muy bueno. Nos concedes iniciar este día en tu presencia, con tu ayuda. Gracias, Señor, por tu grande bendición. Ahora, Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que nos des la sabiduría de lo alto, y mis hermanitos sean edificados en esta hora. Enséñanos, Señor, tu palabra, y Padre Santo, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Todo nuestro corazón, nuestro amor es para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Hoy veremos Santiago capítulo 5, desde el verso 13 en adelante. El título de esta transmisión es Oración Eficaz. Dice así la palabra de Dios, Santiago 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Amén, hermanos amados. Estas son instrucciones muy importantes, son básicas, son, hermanos amados, sencillas, pero muy poderosas. Primeramente, dice en forma de pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Sí, mis hermanitos, cualquiera que sea su aflicción, su lucha, su gemir, orando al Señor, el Señor le escucha, Él le atiende. De por sí, mis hermanos amados, ya nos dio a su Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y tal vez, hermanitos, no se vea muy relacionado con lo que le voy a mencionar, pero sí aplica. La palabra desahogo. Muchas veces los humanos se desahogan con otros. Todo lo que hay en sus corazones, a la hora de hablarlo, causa mejoría. Y eso, hermanos amados, hasta el mundo lo llega a saber. Pero hablarle a nuestro Dios, hacer oración, decirle todo lo que hay en nuestro corazón, confesarle nuestra vida, confesarle nuestro sentir, nuestro pesar, nuestra aflicción. Hermanitos, Él nos oye, Él es maravilloso, Él es real. Su Espíritu Santo está en nosotros, nos acompaña, nos consuela. Y aparte de eso, nos da salida, nos da solución. Así que si se aflige, hermanitos, es bueno cuando usted tiene a alguien cerca, algún ser querido tal vez, y usted le puede contar. Es bueno, hermanitos, gracias a Dios por esa grande bendición. Pero si usted se acerca más a Dios y Él es su confidente, su Salvador, su Señor, su Padre eterno, entonces usted le puede abrir también su corazón. Haga oración, ore al Señor cuando esté afligido. Y también dice la palabra del Señor
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, cante al Señor. Y sí, mis hermanitos, alabarle también se ha analizado que cuando se dice en la Escritura que ofrezcamos sacrificio de alabanzas, si llega a ser un sacrificio, pero primeramente haciendo alusión a que así como se ofrenda a Dios, se sacrifica a Dios, como Él lo estipuló en la ley, también, hermanitos, se puede sacrificar como si fuera una ofrenda, alabanza a Dios, honra a Dios, y en otra parte, que ya hemos visto también, fruto de labios que confiesan su nombre, y más cantando. Hermanitos amados, ya que el Señor es el creador de todo, Él creó también la música, el canto, todo ello, y le podemos alabar. Cante alabanza, siempre cante. Y dice también, hermanos amados, ahora, versículo 14, y aquí va a entrar este tema muy importante, hermanitos. También, hermanos amados, es necesario analizarlo desde lo espiritual, y claro que tiene fundamento doctrinal, bíblico y espiritual. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mis hermanitos amados, esto da cierta dirección a una forma congregacional, o sea, como miembro de la iglesia. También, hermanitos amados, por ejemplo, le hago este paréntesis para darle referencia. Cuando se menciona en el Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, hermanos amados, en otras traducciones, también en la hebrea, se menciona la palabra comunidad en vez de iglesia. Comunidad. Muy bien, cuando alguien es miembro de la iglesia, miembro de una comunidad cristiana, se entra en esta modalidad. Se le ha enseñado, hermanitos, y muchos de ustedes lo han escuchado en el púlpito, la importancia de ir a donde está el Señor Jesús. Como cuando le llevaron, estando él dentro de una casa repleta de multitudes, desde adentro hasta afuera, le llevaron a un paralítico. Al no poder acceder, abrieron el techo, 4 de sus amigos, y lo hicieron descender en su camilla atada. Entonces, se le enseña la importancia de ir a buscar al Señor. Y hermanos amados, cuando dice la Escritura, el Señor Jesús, al ver la fe de ellos que fueron, se esforzaron, lucharon, abrieron pues el techo para poder bajar a su amigo paralítico, entonces el Señor atribuyó fe en ellos. Por eso ese esfuerzo. Y hasta ya lo hemos visto aquí en estas transmisiones de esta semana, que la fe sin obras es muerta. Ahora, se le ha enseñado, hermanitos, a buscar a Dios, a venir, a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Muy bien, es bíblico y eso también lo hacemos. Que usted busque al Señor mientras pueda ser hallado, y hermanos amados, no se deje de congregar. Ahora, en esta modalidad mencionada aquí, se habla de mandar a llamar. O sea, tal vez está imposibilitado, está en cama, sea varoncito, sea mujerecita, y no va o no viene a la iglesia para que uno ore, sino ahora, por esa imposibilidad, manda a llamar. Y es lo que dice ahora aquí, mis hermanitos. Dice, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahora, se entiende, está imposibilitado.
no puede venir a la iglesia. Entonces mande llamar. Pero también, mis hermanitos, apegado a lo que dice aquí, no dice específicamente llamar al pastor, sino a los ancianos. Tenemos que entrar en este tema, mis hermanitos. Para algunos aún desconocido, otros ya lo saben, porque todo esto se predica aquí en Filadelfia, toda la escritura en sí. Entonces, hermanitos, le menciono porque está escrito aquí la palabra ancianos. Dice: llame a los ancianos de la iglesia. Van a orar por él, pero vamos primeramente a explicar. Ya que no dice pastor, sino ancianos. Esto, mis hermanitos, dependiendo de la organización, la denominación, puede cambiar de nombre. Le pueden llamar de diferentes formas. Algunos le pueden llamar cuerpo ministerial. Otros les pueden llamar presbiterio. Otros ancianos. Y mis hermanos amados, con diferentes nombres, pero alude a lo mismo. Se refiere, hermanitos, que en una iglesia, y hablamos ya de una iglesia que ha crecido, ha madurado, ha avanzado, que ya puede tener un cuerpo ministerial o incluso ancianos, que es lo mismo. O sea, cuando hay una iglesia naciente, mis hermanitos, muchas veces se le conoce como misión, a diferencia de una célula o reunión familiar donde se predica la palabra de Dios, y más conocido en la actualidad como célula, que es una casita donde se predica la palabra de Dios. No es templo, no es iglesia, aunque a los ojos de Dios pues están congregados en su nombre. Una misión, hermanitos, es una obra naciente, y se llama misión porque precisamente tiene la misión de un día hacerse iglesia. A diferencia de una célula, no. Una célula es célula para alcanzar a gente, vecinos, perdidos, todo ello. Alcanzar a la familia, a los que rodean la casa. Y hermanos amados, una misión puede empezar, claro, en una casita, en un patio, en una sala, claro que sí, pero con el objetivo de hacerse iglesia un día, crecer, y hasta se puede pensar en un templo a mediano o largo plazo. Entonces, en una obra naciente como una misión, solamente está el misionero o también, hermanitos, el pastor. Misionero es cuando lleva una misión a cabo y pues se quiere plantar una iglesia. En ese caso, en ese tema. Entonces me refiero a esto porque cuando una obra inicia, todavía no tiene cuerpo de ancianos, o cuerpo ministerial, o presbiterio. Todavía no, hermanos amados. Entonces, solamente está el pastorcito allí. Es el que hace todo. Antes, hermanitos amados, ya casi no se oye eso, pero antes le llamaban a los pastores, y claro, malamente, negativamente, que eran los siervos orquesta, que tocaban todos los instrumentos, hacían todo, predicaban, visitaban, oraban, hacían el aseo, barrían, trapeaban, oraban, todo. Y también, hermanos amados, los todólogos, el todólogo, así le decían despectivamente. Y eso para enseñar a que un pastor debe de delegar, enseñar, capacitar, discipular a otros para servir a Dios. Pero reitero, cuando una obra es naciente, todavía no hay ancianos, todavía no hay fieles. Pero ya a medida de que pasa el tiempo y crecen, ahora sí, ya se van levantando siervos de Dios, capacitando siervos de Dios. Ahora ya puede haber cuerpo de ancianos. Lo que dice aquí, ancianos, llame a los ancianos.
Otros lo pueden ver, hermanitos, como líderes. Llame a los líderes de la iglesia. También aplica, mis hermanitos amados. Y bueno, cuando se habla de ancianos, viéndolo literal, gente de edad que ya tiene madurez y también confianza en el Señor. Ahora, pues, puede ser, hermanitos amados, también con líderes que no están tan ancianos o de tercera edad, pero tienen madurez espiritual. Entonces, hermanitos, dicho esto, hay iglesias que ya cuentan con ancianos. Llámenlos, no solo al pastor, llame al liderazgo, llamen a los ancianos, también podemos decir encargados. Ahora, ¿qué es lo que procede, mis hermanitos amados? Dice, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ya se especificó, mis hermanitos, este punto. ¿Quiénes son? Ahora dice, para que oren por él. Llámelos. Está en cama, no puede ir al templo, no puede asistir, pero llame a esos hermanitos ancianos de la iglesia. Dice, para que oren por él. Sí, mis hermanitos, si usted es miembro de una iglesia así, tiene, hermanitos, aunque cuesta trabajo decir esta palabra, hermanitos, porque usted espiritualmente la puede entender, la palabra derecho. Se puede decir, usted tiene derecho a llamar, si es miembro de una iglesia, mandar a llamar a los ancianos. Ahora, la palabra derecho, hermanitos, pues tal vez no sea la más adecuada, porque no tenemos ningún derecho ante Dios. Todo es por su gracia y por su misericordia. Pero al ser miembros, pues usted puede llamar a los ancianos. A eso me refiero. Y claro, la iglesia abriga, cuida, atiende. Entonces dice, para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sí, hermanitos, ese aceite que usted ve que usamos aquí en la iglesia constantemente, se ministra, se le pone un poquito en su frente, solamente poquita unción de aceite, porque hay otro tipo de ungimientos donde se vierte aceite en abundancia en las cabezas, hasta modo que escurra. Eso es adrede, es la unción para un ministerio, un llamamiento, un pastorado. Y en sí, mis hermanitos, cuando se ungían a reyes, profetas, sacerdotes, se le vaciaba todo. El recipiente era un cuerno ahuecado, y del cuerno, hermanitos, pues ahí se llenaba de aceite, y obligatoriamente todo el contenido del cuerno se vertía, se vaciaba y escurría en las vestiduras, mis hermanitos. Así tenía que ser, y se le llamaba la santa unción. Y eso es bíblico desde el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento no se está hablando de ungir para un ministerio o servicio, sino, hermanitos, para una necesidad, para alguien enfermo. Y si entramos en ese tema, mis hermanos amados, bíblicamente se puede usar el aceite para orar por un enfermo. Sí se ha escuchado, hermanos amados, temas, predicaciones de personitas que no están de acuerdo con ese uso. Hemos escuchado de todo, mis hermanitos, predicadores hombres, predicadoras mujeres, que pues dan su punto de vista, pero no conocen toda la escritura. Y han llegado a refutar que se use aceite. Incluso, hermanos amados, entendemos el principio espiritual, por qué se usa el aceite de oliva. Así que hay, hermanitos, aceite de la unción, también se ha hablado, hay aceite para el alumbrado, como combustible, pues. Entonces, hermanitos,
sí se requiere aceite. En el caso de los enfermos, bíblicamente se les puede ungir con aceite en el nombre del Señor. Eso es bíblico. Use aceite. Hermanitos amados, aquí otorgamos, si usted pide una botellita de aceite para su uso de su casita, o ya que usted predica en una célula o predica en la calle, hermanitos amados, es bueno tener aceite. Aquí la otorgamos, no lo vendemos, mis hermanitos. Nos da mucho pendiente eso, porque una de las profecías de los últimos tiempos es que se hará mercadería con los hijos de Dios, o sea, negocio con ellos. No, mis hermanitos, usted puede pedir una botellita y se le otorga sin costo alguno, porque es algo santo ante Dios el uso del aceite. Ahora proseguimos, mis hermanitos, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Claro que se pide en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y aquí va a entrar, hermanitos, más profundamente. La oración de los ancianos por ese enfermo, la oración de fe salvará al enfermo. Oh, hermanos amados, salvará. No solamente dice sanará, sino lo salvará. Oh, y aquí va a entrar en una línea, ponga mucha atención, abra su corazoncito por lo que está escrito aquí. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Claro que sí, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Quiénes están orando? Ancianos. Ahora, fíjese lo que dice a continuación. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Los ancianos fueron a la casa, los mandaron llamar, entraron a la casa, ungen con aceite y el Señor va a salvar a través de la oración a la persona. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. No porque los ancianos perdonen pecados, no, de ninguna manera. Solo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, perdona pecados. Pero a la hora de que los ancianos oran por la persona también confiesa, ora ante Dios. No le confiesa lo que hizo a los ancianos. No, mis hermanitos, esto no es obligatorio que tenga que decirles qué hizo, qué cometió. Ahora sí, lo dice, pero no es de forma obligatoria, hermanitos. Por ejemplo, que dijera a forma de comentar o testificar: hermanos ancianos, yo había pecado, yo me había rebelado contra Dios y el Señor me ha corregido, me ha azotado, y todo ello es de carácter voluntario, hermanitos, no es obligatorio. Si lo hace, amén. Ahora sí, también dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Aplica ahí, mis hermanitos. Dice, les serán perdonados. Ahora, dice, y si ha cometido pecado, les serán perdonados. Está en el mismo contexto y nos lleva a entender, hermanitos, que sí es posible, aunque no obligatorio, pero sí posible, que por causa del pecado haya caído enfermo. Es posible. Si está enfermo y si ha cometido pecados, o sea, hay la posibilidad de que por el pecado que haya hecho se haya enfermado, adelante, hermanitos. Habrá que confesar y arrepentirse. Sí, mis hermanos, hay pecados que causan enfermedad. Si entramos al tema de las enfermedades conforme a la palabra de Dios, puede ser, hermanitos, la enfermedad como producto de el pecado. Y también, hermanitos, en ese tema
de la enfermedad existe espíritu de enfermedad. Cuando dice la palabra de Dios en el libro de Lucas de una mujercita que el Señor Jesús vio en una sinagoga, en un día de reposo, una mujercita encorvada. También nosotros lo podemos ver o entender como jorobada. El caso de esta mujercita, dijo el Señor Jesús que había sido atada por el mismo diablo 18 años. Que había que desatarla. Espíritu de enfermedad. Y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. No le dijo, eres sana de tu enfermedad, como en otros casos, sino en este especialmente, eres libre. Había espíritu de enfermedad y también, claro que conlleva atadura del enemigo. Mis hermanitos, se lo digo con mucho amor y que el Señor le resplandezca con su Espíritu Santo en esta palabra que le menciono a continuación. Si yo oro por un enfermito, puedo orar, puedo usar autoridad, puedo usar fe y puedo usar conocimiento. Por ejemplo, fíjese las diferentes maneras de ministrar a una persona enferma. Puedo orar. Orar es dirigirme hacia mi Padre, hacia Dios, en el nombre del Señor Jesús. Puedo decirle, Señor Dios Todopoderoso, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que sanes a esta persona. Es una oración correcta, eficaz. Lo veremos a continuación también, la palabra eficaz. Es una manera de orar. Ahora, si tengo autoridad en Cristo por su palabra, por su espíritu, por su llamado, puedo orar ahora no rogándole al Padre en el nombre de Cristo, sino dando la orden. En el nombre del Señor, sé sana. Me estoy dirigiendo a la persona, dándole una orden. También le puedo dar orden a la enfermedad. Fuera enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Fuera dolor en el nombre de Cristo Jesús. Estoy usando autoridad. Y sí, es en el nombre del Señor. Fuera dolencia. Para dolencia. Sal enfermedad. No estoy dando orden a Dios. No. Sino a la enfermedad o al dolor. Ahora estoy usando autoridad. Ahora, mis hermanitos, si en caso de que la persona cometió pecados, yo no perdono pecados. Cristo es el que perdona pecados. Ahora, mis hermanos amados, se puede ministrar a la personita. También es correcto. Se le puede decir, hermanito, hermanita, arrepiéntase, por si acaso, confiésele a Dios algo que usted haya hecho, arrepiéntase. Y hermanitos amados, cuando hay arrepentimiento, esa atadura de maldad, de enfermedad, causada por pecado, porque se le dio derecho legal al enemigo de intervenir, o hermanos amados, de tomar ventaja de la situación, pues al arrepentirse, la sangre de Cristo, hermanitos, lava, limpia pecados. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, se va. Ahora, ya mencionaba, se puede orar. Señor, sana. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Ahora, se puede usar autoridad. En el nombre de Cristo se sana. Ahora, aquí, hermanitos amados, se puede orar de esta manera, dando la orden, sé sana en el nombre de Cristo, o también, sé libre de esta enfermedad. Si es, hermanitos amados, un demonio o espíritu de enfermedad que está adentro, tal vez está afectando un órgano, por ejemplo, hígado, riñones, lo que sea, mis hermanos, pulmones, corazón.
si, hermanos amados, es espiritual, es un espíritu de enfermedad, y no se dice sé sano, sino sé libre, se echa fuera el demonio, pues, en otras palabras. Ya se fue el demonio. El que ataba ese órgano interno, u organismo, o sistema, ya se fue. Ahora, ya el órgano de por sí empieza, hermanos amados, a funcionar y se empieza, hermanitos amados, a restaurar internamente, porque el que lo tenía atado ya se fue, el espíritu de enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, si esto fue causado por pecado, pues claro que si uno se arrepiente, entonces, hermanitos, va a ser sanado. Ahora, mis hermanitos, antes de continuar con el verso 16, le menciono que la palabra de Dios sí especifica. Por ejemplo, dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca, se va a enfermar. Y comúnmente, hermanitos, aunque en la ciencia esto no está respaldado, pero en la Biblia sí, hermanitos, hay cáncer. Llega el cáncer cuando uno está en adulterio, en fornicación, en pecados sexuales. No solamente por infecciones de transmisión sexual, sino, hermanitos amados, por causa del pecado. Y eso puede causar cáncer. Pero para Dios el cáncer no es nada. La sangre de Cristo limpia pecados si alguien se arrepiente, y claro que lo puede sanar del cáncer. El cáncer no es nada a los ojos de Dios, hermanos amados. Entonces, también, hermanitos, hay otra cosa, otro factor que puede enfermar. El espíritu triste seca los huesos, dice la Escritura. Alguien que tarda mucho tiempo triste, se puede enfermar, hermanitos. La depresión, por ejemplo, en la gente que no tiene a Cristo, se puede enfermar. El espíritu triste seca los huesos. También la amargura. Alguien que se enoja mucho, hermanitos. Incluso hay una frase en el mundo acerca de la bilis. ¿La ha llegado a escuchar usted? Puede enfermarse a alguien por guardar rencor, por odiar. Está escrito que el cruel se atormenta a sí mismo, pero el misericordioso tiene un banquete continuo. Así que si usted es perdonador, perdona las ofensas a los demás, se libra de amarguras. Y, hermanitos amados, la ira, rencor, debilita el sistema inmunológico del cuerpo, el cual el Señor diseñó. También, hermanitos, el miedo, el estrés, la ansiedad debilitan el sistema inmunológico. Así que, hermanitos, sea conforme al Señor. Dice la palabra de Dios que el espíritu alegre constituye buen remedio o buena medicina. Así que gócese en Cristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, vemos el verso 16, lleva la misma línea, el mismo contexto. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Está en el mismo contexto de que uno mandó llamar a los ancianos. Ellos son los que oran por uno. Y dice, hermanitos, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es lícito decir: hermano, yo te había ofendido, hermano, yo tenía algo contra ti, hermano, yo hice esto contra ti. Y, hermanitos, también eso causa enfermedades. Ahora, a la hora de confesarlos, pues son perdonados los pecados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y habla de los ancianos, habla del que está en cama, enfermo en casa. Y, hermanitos, todo esto se puede resolver en el Señor. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál oración? En el contexto se menciona, aunque esto se aplica para todo justo que ora al Señor, pero en el contexto se habla de los ancianos cuando oran porque los mandaron llamar. Entonces dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y claro, se puede aplicar para todos los justos, hermanitos. Cuando usted ore, el Señor le puede escuchar su oración eficaz. Ahora dice, mis hermanitos, verso 17:
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un humano como todos. Habla del profeta Elías, Eliyahu Hanabí, así se le conocía. Dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Él oró, se cerró el cielo en la tierra de Israel, hermanos amados, 3 años y medio sin llover. Imagínense todo lo que eso causaría, pero claro, esto provenía del Señor Jehová. Y él oró. Y luego dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué está diciendo? Que Elías, siendo un humano como nosotros, podía parar, cerrar el cielo. ¿Se imagina usted lo que esto conlleva, hermanitos, en cuanto al tema de la oración? Que si oráramos, hasta podríamos causar algo, un efecto, incluso en el primer cielo, o por decirlo así, hasta en el planeta. Se puede orar, hermanitos, por algo. Y hermanos amados, una vez Josué oró y el sol se detuvo en Gabaón. En otras palabras, no anocheció, hermanitos, por la oración de Josué, sucesor de Moisés. Ahora aquí está hablando de Elías. Elías oró y se cerró el cielo y no llovió 1 año, 2 años, 3 años y 6 meses. Y era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, cosas parecidas a nuestras debilidades. Ahora, mis hermanitos amados, dice versículo 18, le leo todo. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz del justo puede mucho. Los ancianos que fueron a ver al enfermo pueden hacer que esto suceda, que sane. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanitos amados, dice la palabra del Señor, 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, o sea, cuando alguien se desvió, habla de un cristiano desviado, perdido, errado, hermanitos, alguien lo puede hacer volver. Se tiene, hermanitos, que hablarle, no darle por su lado, no, si es cierto, mira, la iglesia es esto, y mira, el pastor es esto. No, sino hacerlo que se arrepienta. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguien, hermanitos, le lleva la palabra de Dios al perdido, cristiano errado, caído, desviado, lo que va a causar es esto. Dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Va a rescatar a alguien, hermanitos, si es que usted le habla al que se ha desviado. Hay cristianos desviados, cristianos caídos. Si usted, hermanitos, les habla y lo hace volver, hermanitos, grande obra de Dios. Una cosa es predicar en conversos. Amén. Eso es hermosísimo. Eso se llama evangelismo. Pero hablarle a un cristiano desviado es esto que dice aquí. Verso 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, le llama pecador aquí, hermanitos, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Háblele a los desviados, hermanitos. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Mis hermanitos, aprendan que la oración es poderosa en tu nombre, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Señor mi Dios, los enfermos sanen. Los pecadores, los que se han desviado, vuelvan a tu camino.
Señor, muchas gracias. Ayuda a mis hermanitos y esta palabra quede grabada en sus corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Amén.